Buenos días, mi nombre es Montserrat Consuelo Peralta, soy estudiante de la Universidad Univer Milenio y estoy cursando la licenciatura en nutrición. El día de hoy les voy a hablar acerca de la norma oficial mexicana NOM 251 SSA 1 2009. Bueno, ¿de qué trata la norma? La norma nos marca pautas que tenemos que seguir para la elaboración de los alimentos. Además, nos menciona cómo es que deben estar las instalaciones, cómo debe acudir el personal a la cocina. eh, También nos da una tabla de aceptación y rechazo de alimentos, nos habla acerca de la limpieza y sobre el manejo de residuos. Aquí tengo una imagen de la cocina, de cómo debería de ser. No debe tener esquinas donde se pueda almacenar cualquier tipo de suciedad. Los utensilios e instalaciones deben ser de fácil limpieza y de un material que no sea absorbente. Por eso las mesas son como más lisitas para que no absorban nada de lo que elaboren ahí. Además, se deben contar con instalaciones de desinfección o lavado para el personal y se debe tener un buen suministro de agua en tanto baños y cocina. Además, los baños no deben tener ningún contacto con la cocina, es decir, que pues no deben estar como muy cercanos y los baños deben ocuparse pues precisamente para lo que son, y no se deben ocupar como almacén de escobas o cualquier otra cosa. El personal que está en cocina debe acudir con el uniforme como se muestra en pantalla, debe ser el uniforme completo, no deben presentar eh, síntomas de alguna enfermedad. Además, tienen que ir las mujeres con el cabello completamente recogido, al igual que los hombres, y deben utilizar una cofia, no deben utilizar accesorios como aretes, anillos, tienen que ir con las uñas completamente limpias y cortas, no deben ir como en la imagen con uñas largas, tampoco tienen que ir pintadas las uñas y deben tener una excelente higiene personal. Además, esta norma, como ya les mencioné, nos marca cómo es que debemos recibir o rechazar los alimentos. En este caso, por ejemplo, los mariscos o los mariscos deben recibirse a una temperatura máxima de 4 grados centígrados y si vienen congelados se tiene que recibir a una temperatura de 9 grados centígrados y en caso de que estén vivos como lo son las langostas o el pulpo o así, se tiene que recibir a 7 grados centígrados. Mm, Bueno, el objetivo de la norma es establecer los requisitos mínimos de buenas prácticas de higiene que se deben observar en el proceso de la elaboración de los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Eh, Esto se hace con el fin de evitar la contaminación a lo largo del proceso de elaboración. Y bueno, vamos a pasar a las formas de contaminación de los alimentos. Se pueden contaminar por agentes físicos, como lo pueden ser los trozos de vidrio, tornillos, la parte no comestible de los alimentos, que en este caso serían los huesos, semillas. Y cuando hay una contaminación por un agente físico, es que eh, pues hay objetos extraños en el alimento. Ahora va el químico, este puede ser desde residuos de productos químicos que fueron utilizados en el momento de hacer el cultivo. O también se pueden dar por errores de almacenamiento, es decir, que estén muy cerca los productos químicos de nuestra materia prima. Como ya sabemos, eso no se debe de hacer. Tienen que tener un lugar por separado y no se deben mezclar en ningún momento. También se puede dar por medio de una mala ejecución en la limpieza de mesas o de utensilios.
También tenemos los biológicos, que son por la presencia de bacterias, levaduras, hongos o microorganismos. Tenemos 3 tipos de contaminación. La primera es la contaminación primaria. Esta pues se da desde el origen del alimento y como ejemplo pueden ser cuando los huevos se contaminan por las heces fecales de las gallinas. Otro tipo de contaminación es la contaminación directa. Esto se va a dar por medio de la persona que manipula los alimentos. La contaminación va a llegar por medio de él. Es decir, cuando, como en la imagen, estornudan, tosemos o estornudamos y no nos cubrimos de una manera adecuada, como se ve en la imagen, cerca de los alimentos. Ahí estamos generando una contaminación directa. Y por último tenemos a la contaminación cruzada. Esta contaminación se va a dar cuando nosotros utilicemos algunos utensilios como tablas o cuchillos, entre otros, pero los utilicemos para cortar, por ejemplo, alimentos crudos y cocidos. O sea, por decir, utilizamos el mismo cuchillo para cortar una pierna de pollo y para cortar que ya está cocida y después con ese mismo cuchillo cortamos un jitomate que está crudo o cualquier verdura o inclusive otra pieza de carne que esté cruda. Ahí estamos generando una contaminación cruzada. Por eso se recomienda que se utilicen diferentes tablas para cada uno de los alimentos. Es para carne, para vegetales, para frutas, para crudos y cocidos. Y también se recomienda que pues las tablas tengan un constante cambio, ya que con el uso pues se van desgastando y se van generando como llaguitas en la tabla y ahí se pueden ir almacenando restos de nuestros alimentos que luego no se les caen cuando tú las estás lavando. Entonces ahí también generarías un tipo de contaminación. El siguiente, bueno, son las áreas de aplicación. Esta norma se aplica a todos los establecimientos y personas que se dediquen al proceso de los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios que estén destinados a los consumidores. Eh, por ejemplo, tenemos restaurantes, cafeterías, comedores industriales, entre otros. Y bueno, el protocolo que debemos seguir cuando llegue una visita de verificación sanitaria es cumplir con la norma. Esto quiere decir que pues tengamos como que todo al pie de la letra como nos lo marca la norma, asegurarnos de que todo el personal cumpla con lo que tiene que cumplir, por ejemplo, los que entran a cocina, que tengan el uniforme completo, que no lleven aretes, que no lleven anillos, que tengan todo el cabello completamente recogido para no contaminar los alimentos, que sus uñas estén limpias, que tengan una buena higiene, buena presentación. Además, tener al corriente el control de plagas y verificar que pues nuestro establecimiento esté en buenas condiciones, es decir, que esté limpio, que no haya goteras, moho, y además que pues los almacenes cumplan con las indicaciones que son, por ejemplo, cada almacén debe eh, pues tener cierto grupo de alimentos, por ejemplo, los alimentos que estén, mm, pues sí, sellados, enlatados, van en un solo armario y no se deben combinar con los alimentos que sean frescos. Estos alimentos, los enlatados, tienen que ir a 15 centímetros separados del piso para que no toquen el suelo y pues no se deben almacenar otra cosa que para lo que no estén destinados. Por ejemplo, no podemos meter el cloro en un almacén de productos secos, por ejemplo. No se deben combinar estas dos ya que pues generaríamos una contaminación y pues también tenemos que verificar que, como ya dije, que todo el establecimiento esté en buenas condiciones, que tenga un buen suministro de agua, que los baños
pues también tengan ese buen suministro de agua, que estén limpios, que haya papel, que haya un bote especial para que los cocineros no tengan que tocar el bote, o sea, levantar la tapa, por ejemplo. Eh, que tengan una estación de secado para las manos cuando salgan del sanitario, por ejemplo. Y este, pues aquí hay que arreglar lo que esté mal, pues ya si vemos que, por ejemplo, estamos teniendo alguna fuga de gas, que, y que pues las campanas, por ejemplo, están sucias, pues arreglarlo y hacer pues como una limpieza exhaustiva para que así pues se cumpla al 100% la norma. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias.